¿Está vigente el hablar en lenguas? Si vamos al primer evento de hablar en lenguas registrado en el día de Pentecostés, descrito en el libro de los Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4, vemos que los apóstoles hablaron en diferentes idiomas para compartir el evangelio con personas de diversas nacionalidades. La palabra griega traducida como lenguas se refiere literalmente a idiomas, lo que implica que el don de lenguas consiste en hablar en un idioma desconocido para el hablante, con el propósito de ministrar a alguien que habla ese idioma. Ahora, si revisamos los escritos de Pablo en 1 Corintios, específicamente en los capítulos 12 al 14, vemos que se detalla sobre los dones espirituales, incluido el don de lenguas. Pablo plantea la importancia de que el mensaje de Dios sea entendido para los oyentes en su propio idioma y menciona la necesidad de interpretación para que el don de lenguas sea útil para la congregación, mas no traer confusión y desorden. Hablar en lenguas sin interpretación es inútil para aquellos que no entienden el idioma hablado. Vemos también el don de interpretar lenguas, que permite entender lo que una persona está diciendo, aunque se hable en un idioma desconocido para el oyente. Note que Pablo exhorta a aquellos que hablan en lenguas a orar por el don de interpretación para que su mensaje sea comprensible para todos. Finalmente, Pablo concluye expresando su preferencia para hablar palabras con entendimiento en la iglesia, para enseñar a otros y en lugar de hablar en lenguas, que sea con intérprete, mas no sin interpretación. Ahora, ¿está el don de lenguas presente en la actualidad? 1 Corintios capítulo 13 versículo 8 habla sobre el cese de los dones espirituales, pero relaciona este cese con la llegada de lo perfecto en 1 Corintios capítulo 13 versículo 10. Algunos argumentan que hay una diferencia en los tiempos verbales griegos utilizados para referirse al cese de la profecía y el conocimiento, en contraste con el cese de las lenguas, lo que podría sugerir que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Hay pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías 28:11 y Joel capítulo 2 versículos 28 al 29, donde algunos interpretan como evidencia de que el hablar en lenguas era una señal del juicio venidero de Dios. Otros mencionan 1 Corintios capítulo 14, 22, que describe las lenguas como una señal para los incrédulos. Según esta interpretación, el don de lenguas era una advertencia para los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como el Mesías. Por lo tanto, una vez que Dios juzgó a Israel con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el propósito de las lenguas habría sido cumplido y ya no sería necesario. Aunque este punto de vista es posible, el cumplimiento del propósito de las lenguas no necesariamente implica su cese. No hay una afirmación concluyente en las Escrituras de que el don de hablar en lenguas haya cesado. La discusión planteada muestra que existe un debate teológico sobre este tema y que no hay una respuesta definitiva basada únicamente en la interpretación de estos pasajes. Si este don estuviera presente, debemos entender que sería conforme a lo que las Escrituras establecen, es decir, sería un idioma real y comprensible, con el propósito de comunicar la palabra de Dios a personas que hablan en otros idiomas, tal como se describe en Hechos capítulo 2, versículos del 6 al 12, incluyendo adicionalmente la importancia de la interpretación cuando alguien habla en lenguas, siguiendo el mandato dado por Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. El hablar en lenguas también estaría en armonía con la paz y el orden que Dios desea en su iglesia, según lo expresado en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dios tiene el poder de dar el don de lenguas para facilitar la comunicación con personas que hablan en otros idiomas, ya que el Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales, tal como se menciona en 1 Corintios 12:11. Sin embargo, a pesar de la utilidad que tendría el don de lenguas en la labor misionera, este no parece ser una práctica común en la actualidad, al menos no de acuerdo con los parámetros bíblicos establecidos. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes que afirman practicar el don de lenguas no lo hacen en conformidad con las Escrituras, lo que lleva a la conclusión de que este don ha cesado o al menos es poco común en el plan de Dios para la iglesia hoy en día.